Dudosamente, vamos a hablarnos sin saber. Un podcast que no lo aclara, pero te hace volver. Síguenos que la duda es café. Bienvenidos, estás escuchando Dudosamente Podcast, la excusa perfecta para hablar de todo sin saber de nada. Yo soy César Arango y hoy tenemos una pregunta muy interesante, la cual es: ¿nos está cambiando la inteligencia artificial? Hoy que vamos a andar en este tema, como siempre he dicho desde que empezó este podcast, vamos a andarlo desde la duda, desde las preguntas, desde la reflexión personal y algunos pequeños datos breves que he descubierto por ahí. Sin embargo, pues debo confesarte o debo decirte que yo no soy experto en la materia, ni ingeniero ni nada por el estilo. Simplemente hoy en día me ha ayudado mucho de la inteligencia artificial, sobre todo, como he comentado antes, para la creación de este podcast, que más adelante veremos qué es lo que yo he hecho con la IA. Y nada, entonces vamos a llevar esto así desde la duda, desde la reflexión y avanzar poco a poco. Antes de ahondar en el tema de lleno, quiero comentarte algo que me ha estado sucediendo hace mucho tiempo, y es que a mí me da mucho miedo las llamadas de mis papás en la noche, tarde en la noche, tipo 9:30, 10 de la noche, por ahí, o muy temprano en la mañana. Me da mucho miedo esas llamadas de mis papás a esas horas, porque pues uno no sabe qué pasa, o sobre todo a esas horas son las noticias más extrañas o más trágicas. Sin embargo, muchas veces han sido por tonterías, ya que mi hijo se queda algunas veces con ellos. Entonces es para recordarme que debo llevarle algo o cualquier cosita así, que pudiera ser un mensaje de WhatsApp simplemente, pero ellos, por ser de estos adultos mayores, poco utilizan WhatsApp y siempre necesitan es la llamada. Entonces, en vez de usar un simple mensaje de WhatsApp para ello, entonces alarman con una llamada a esa hora. y bueno, ya que estamos hablando de que estos adultos mayores no utilizan mucho el WhatsApp en su día a día, por lo menos a nivel general, hoy en día la inteligencia artificial se ha apoderado mucho del WhatsApp, sobre todo en estos chatbots que tienen empresas o muchísimas empresas hoy en día para hacer su gestión. Por ejemplo, siguiendo con el tema de mis papás y el WhatsApp, acá en Colombia están las EPS, las cuales muchas tienen chatbots hoy en día, y por ahí es donde se diligencian las citas médicas, los exámenes, todo esto de la parte de la salud, y ellos les ha tocado utilizarlas. Entonces, por ejemplo, mi papá cree que está hablando con una persona de carne y hueso, entonces saluda y es muy amable, le hace su solicitud o su requerimiento. Al final pues ya termina la conversación y mi papá, como siempre, termina: muchas gracias, niña. Muchas gracias, muy amable, pase buena tarde, tal. Y entonces, como ya sabemos, en esa parte ya el chatbot se ha cancelado y comienza otra vez de nuevo. Es que el menú, entonces seleccione una opción para tal cosa. Entonces ya mi papá se alarma y me llama o me dice: hijo, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? Entonces yo me río porque no tiene que hacer nada, no tenía ni que decirle chao ni nada, simplemente ya se acabó el registro y listo. Esto es un bot ahí que está hablando y ya haciendo la gestión. Y es muy chistosa esta parte de los adultos mayores con estos chatbots de WhatsApp. Pero entonces, ya andando más en el tema, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché de la inteligencia artificial? Yo creo que escuché como tal de inteligencia artificial en mi trabajo, hace algunos años, cuando se creó una herramienta con la cual yo trabajo para unos buscadores de las páginas de comercio electrónico, unos buscadores inteligentes. Ahí fue que yo primeramente oí hablar de esa inteligencia, ¿sí? De esa inteligencia. Nos explicaban que se alimentaba de lo que las personas colocaban en los buscadores y eso tiene unas redes neuronales que se van alimentando de las palabras que las personas colocan ahí. Entonces ya
las búsquedas dentro de la página van a ser mucho mejores y más precisas para lo que la persona está buscando. Entonces yo creo que esa fue como la primera vez que oí. Sin embargo, yo creo que hemos estado con la inteligencia artificial desde hace más tiempo, por ejemplo yo, y tal vez es simplemente con esta aplicación de Spotify o Netflix, por ejemplo, la que Spotify recomienda, hace una serie de recomendaciones de canciones según lo que tú vas escuchando, y yo creo que ahí ya estábamos utilizando pues la inteligencia artificial como tal, porque antes, cuando uno mismo creaba sus playlists, no en Spotify, sino en otro tipo de aparaticos como iPod o reproductores MP3, tú mismo tenías que colocar tus canciones ahí dentro, crear tu carpeta y tú mismo hacerte tu misma lista de recomendaciones. Sin embargo, ya mucho después, cuando llegó Spotify, entonces pudimos relajarnos un poquito en cuanto si nosotros alimentamos lo que queremos escuchar, creamos nuestras playlists o nuestros álbumes o nuestros artistas favoritos, y ya la inteligencia artificial se encarga de recomendarnos música de acuerdo a lo que nosotros estamos escuchando. Entonces creo que en esa parte ya estábamos empezando a hablar o a ahondar en la inteligencia artificial como tal, igual en las recomendaciones de series o películas dentro de Netflix. Más atrás de eso no tengo como un recuerdo como tal. Si alguien tiene algún recuerdo como tal de inteligencia artificial más atrás de eso, pues puede dejarlo por acá en los comentarios y ya hablaremos de ello. Y bueno, hasta que hoy en día ya esas inteligencias artificiales han mejorado, esa inteligencia artificial ha mejorado muchísimo en cuanto a esto mismo, en cuanto a las aplicaciones de streaming, sobre todo de música y estas de películas. De hecho, mientras vamos escuchando, pues nos va recomendando hasta playlists personales que podemos escuchar en el día a día. Spotify hoy en día tiene como un sistema que se llama, creo que DJ, que es una persona, no, un bot que va hablándote y te va recomendando canciones pues a lo largo del día si escoges pues esa opción de tener tu DJ personal. Y más ejemplos cotidianos hoy día pues son los que ya habíamos hablado al principio, como los chatbots que hoy en día están súper presentes dentro de todas no, pero dentro de la gran mayoría de las empresas está súper presente que un chatbot sea el que te reciba y te atienda primeramente antes de comunicarte realmente con un asesor, sea en cualquier ámbito de trabajo, ¿no? Y tenemos también estos chatbots, pues ya hoy en día son un poco más inteligentes. Hoy en día ya he visto que tienen hasta voces, ¿sí? Que ya no te atienden por texto, sino que te atiende una voz. Entonces ya es un poquito más personal y entonces tú ya crees de verdad que estás hablando con alguien de carne y hueso, cuando no, cuando es simplemente una máquina que te está ayudando o agilizando tu requerimiento. Y existen ahorita también muchas situaciones o muchos ejemplos cotidianos que pudiéramos hablar aquí, y para ello yo hace unos días atrás envié una serie de preguntas a unos amigos para poder hablar de este tema, o sea, no que solamente saliera desde mi parte, sino que también personas que hoy en día yo sé que utilizan la inteligencia artificial participaran y poder aquí darles como un resumen general de esas respuestas que ellos dieron. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer como un resumen de lo que se utiliza hoy en día y más a nivel general, no solo de cómo la utilizan, sino las implicaciones que ha tenido y cómo les ha parecido esta parte de la inteligencia artificial. Entonces yo realicé una serie de preguntas a mis amigos, ellos muy amablemente, muchos de ellos me contestaron. Entonces muchos me contestaron que hoy en día utilizan la inteligencia artificial como corrector de texto, muchas veces están escribiendo. Tengo amigos que escriben en otro idioma, por ejemplo, en inglés, en portugués, otros en alemán,
y están escribiendo un texto importante para alguien y simplemente utilizan esta inteligencia artificial para corregir tal vez semántica del texto o algunas palabras que no las tienen muy presente cómo se escribe. Se encarga la inteligencia artificial ya de corregir esto. También dentro de esta parte cabe el ajustar los mensajes para resumir mensajes. También tengo conocidos y amigos que hablan o escriben mucho y tal vez para resumir estos mensajes utilizan la inteligencia artificial. Lo utilizan mucho para sus trabajos, para el día a día, sobre todo en el trabajo, pues muchas personas utilizan la inteligencia artificial para que les ayude en sus labores diarias, para la realización pues de documentos, de presentaciones, y esto lo que les hace es ahorrar mucho tiempo y ser un poquito más efectivos en esto. Ellos me comentan que tal vez la inteligencia artificial en cuanto a ese ámbito de ellos no los va a reemplazar, que es lo que muchos temen hoy en día, de que la inteligencia artificial me va a reemplazar en mi trabajo, pero tal vez ellos piensan que no. Sin embargo, hay que actualizarse, hay que ahondar en la inteligencia artificial, hay que apoyarse y ayudarse de ella para ser un poco más relevante, por así decirlo, dentro de tu propio ámbito laboral y también personal. O sea, hay que adaptarse, y ellos también invitan a todos a que utilicen la inteligencia artificial, que eso ya es el común diario del día a día, el querer saber y el querer utilizar la inteligencia artificial. También entre todas las respuestas, pues ellos se han sorprendido mucho de lo que puede hacer o lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, sobre todo en temas de ilustración, en temas de videos, en temas también de resumen de textos, en temas de resúmenes de conversaciones o reuniones. Les ha parecido pues muy interesante y de mucha ayuda tanto en el ámbito laboral como en el personal, para ellos agilizar también en el tiempo, agilizar el tiempo y agilizar también su trabajo. También aquí hago un aporte personal, y es que ahorita me salen muchos videos de videos en Instagram súper realistas. No sé si alguno conoce por ahí y sale mucho el loco blanco. Es como una especie de simio, de gorila, que habla argentino. Entonces va ahí, es alguien pues que hace esto con un prompt, y creo que lo hace con la herramienta VO3, la nueva de Google, y es muy loco, porque tiene esta parte del loco blanco. Hay otros que sacan historias de temas bíblicos, otras historias pues muy antiguas, otros que han pues dañado esta parte y quieren meter esa parte antigua con cosas de la actualidad. Pero creo que eso sorprende mucho. Creo que hoy en día muchas veces estamos dudando de todo lo que estamos viendo ya por Instagram, por TikTok, si es algo verdaderamente real o no, lo que estamos viendo. Entre los que respondieron pues les preocupa un poco de la inteligencia artificial el tratamiento de datos, sobre todo porque ahí estamos dejando muchos datos, todo lo estamos dejando por ahí, y esto no tiene pues ningún tratamiento como tal, sino que de esto se está alimentando también la inteligencia artificial para dar de respuesta a todo el mundo. Entonces les preocupa esta parte también del tratamiento de datos, que creen que hay que tener un poquito más de control en esto. Hay una pregunta que les hacía de que si la inteligencia artificial los hace más productivos, más creativos o más perezosos. Algunos de ellos les pareció que los hacían pues más productivos por el tema de tiempos, porque les agilizaba y les ahorraba tiempos y eran un poquito más productivos en esa parte. A otros los hacía más creativos, porque ahí plantan sus ideas en la inteligencia artificial, y simplemente la inteligencia artificial se encarga también como de organizar ese tipo de ideas y llevarlas a plasmarla pues ya en lo que debería ser como tal ese plan. Entonces se sienten más creativos en cuanto a esa parte. Y a otros les ha parecido que los hace, aparte de creativos y productivos, los hace un poco perezosos, porque muchas veces dejamos que la inteligencia artificial se encargue de la mayor parte de lo que debemos hacer,
Por ejemplo, tal vez en escribir un texto o en hacer una presentación, solo le damos un pequeño prompt y él hace ya todo el trabajo y muchas veces no nos encargamos pues de revisar ni de leer lo que él nos entrega. Simplemente vemos por encimita que haya escrito las cosas bien, lo que nosotros queremos y listo, y ya lo tenemos. Entonces eso nos ha hecho un poquito más perezosos en cuanto a la productividad. Y acá pues hablando desde la parte personal, yo mismo, como ustedes saben, he utilizado la inteligencia artificial para la creación de este podcast. La utilizo mucho en el día a día en mi trabajo. En mi trabajo es ya infaltable, ¿sí? Ya no puedo dejar de usarla. Se ha hecho muy muy necesaria dentro de mi trabajo porque me ha ayudado mucho a todo esto que les he dicho y todo esto de lo que comparten mis amigos, a agilizar tiempos, a ser más productivo, a organizar pues un poco más las ideas de lo que tengo que hacer, organizar un poco más la estructura de las labores pues que yo tengo que realizar, y me ha hecho pues mucho más efectivo y he aprendido muchísimo también utilizándola, y he aprendido también mucho más de mi trabajo y de herramientas nuevas que van apareciendo dentro de mi trabajo gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que les quiero hablar en este momento es de la creación de este podcast. Este podcast fue realizado o está siendo realizado gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Yo tenía la idea de crear un podcast, pero no sabía cómo empezarlo. Entonces con ChatGPT fui preguntándole cositas, fui dándole mis ideas y él mismo fue llevándolas como una organización. ¿Vale? A organizar todo esto que yo tenía en mi cabeza, a organizarlo por puntos y a determinar de qué se iba a tratar. Y de allí surgió pues la gran creación de este podcast. Gracias a la inteligencia artificial yo creé el nombre. Antes de que esto se llamara Dudosamente, se llamó de muchas maneras más, hasta con logos y todo. Esto fue un trabajo larguísimo hasta que finalmente quedó Dudosamente Podcast. Con la inteligencia artificial hice el logo de Dudosamente Podcast. Fueron varios prompts y varias prueba y error hasta que salió el que hoy en día está como logo. Y después me dio la curiosidad de querer hacer lo que ustedes escuchan al inicio y al final, que es como una pequeña cancioncita de introducción y de final. Entonces, ahondando más en herramientas de inteligencia artificial, le pedí a ChatGPT que me ayudara a hacerlo. Entonces él me recomendó otros tipos de aplicaciones que traen inteligencia artificial con las cuales yo puedo crear canciones, y de allí nacieron pues estas cancioncitas que ustedes escuchan al inicio y al final. ¿Cómo nacieron? Pues pueden nacer muy fácilmente en simplemente crear un prompt, darle la letra, querer el estilo de música que yo quiero y ya, y simplemente pueden salir. Sin embargo, yo hice un trabajito pues un poquito más personal de cuál era la letra que yo quería realmente. No me la dio ChatGPT, sino cuál era la letra que yo quería y cuál era específicamente el tipo de música que yo quería. Y así puedes irte pues perder todo el día o invertir todo el día, según como lo veas, en crear una canción ideal para ti. Y así fue que sucedió con este podcast, ¿vale? Con la canción de este podcast. Yo invertí casi todo un día creando esa pequeña canción. Fueron, si ven mi aplicación en donde la creé, pues existen muchísimas canciones de este podcast hasta que se llegó a la conclusión de la que está hoy en día. Sí, pero fueron muchos prompts, muchos escuchar, no, esto no, ponle esto, no, aquí no quiero que suene esto aquí, sino aquí. Entonces sí, o sea, con la inteligencia artificial lo que les quiero decir es que no necesariamente tienes que quedarte con el resultado que él te da a la primera, sino que puedes irle diciendo muchas cosas que quieres cuadrar. Si quieres una guitarra, si no la quieres, si quieres la batería suene así, le puedes dar el modelo de la batería, la marca de la guitarra. Igual pasa con las ilustraciones o las fotografías, puedes darle a ciertas aplicaciones pues el objetivo,
¿sí? Sí, el lente de la cámara con el que quieres trabajar, qué tipo de cámara, los parámetros para la fotografía que quieres sacar. Entonces, esta inteligencia artificial de verdad ayuda muchísimo a esta parte. Y en la creación de este podcast, pues ya les he dicho, me ayudó a crear el nombre, el logo, la canción o las canciones como tal. Y me ha ayudado mucho en el formato de las redes sociales, que en eso no he ahondado muchísimo más. O sea, yo hago lo básico y ya. Y me ha ayudado mucho en la creación de guiones. La creación de guiones, yo, por ejemplo, yo podría decirle que me escriba un guión para yo simplemente ir leyendo aquí mientras estoy grabando. Pero no es mi idea tampoco del podcast. Mi idea es que sea algo muy personal, que se hable de un tema desde lo más genuino y se hable de un tema también acá un poquito teniendo unos puntos por los cuales ir, pero también un poquito improvisado. Y esa es mi idea. Entonces esa es la idea que le planteé a la inteligencia artificial y esa es la idea que me ha estado dando con todos los guiones. Él me dice unos puntos, yo los corrijo o les cambio algo y ya por ahí vamos armando entre los dos el guión de lo que se vaya a tratar el episodio. Y nada, y yo creo que si no hubiera existido la inteligencia artificial hubiera sido un poquito más difícil haber empezado a realizar el podcast. Sí lo hubiera hecho igualmente, pero creo que teniendo estas herramientas me ha servido muchísimo para llevar a cabo algo muy personal, muy gordito, por así decirlo, y a que yo mismo cree unas ideas que salen de mi cabeza, pueda plasmarlas en un lugar a través de texto y que esta inteligencia artificial pueda casi que leer mi mente y darme lo que yo quiero y muchas veces no lo que yo quiero sino lo que necesito para la creación de este podcast, tanto para capítulos, para logos, para todo pues lo que les he dicho. Pero como les digo, no me quedo con la primera respuesta que me da, sino que es un toma y dame de cosas. Yo le corrijo cosas, él me dice que por aquí, yo le digo que no, que por allá. Y entonces así han salido todos, los logos, las canciones, el nombre, todo lo que todo lo que he hecho, perdón, con este podcast. Y nada, como reflexión personal acá y respondiendo la pregunta, pues ¿nos está cambiando la inteligencia artificial? Yo diría que sí. Comento que el otro día vi un podcast en el que hablaron sobre un artículo sobre el Harvard Business Review y ellos hablaban ahí o el estudio era sobre las primeras búsquedas en ChatGPT, si mal no recuerdo, y miren, las primeras 3 búsquedas eran terapia y acompañamiento, la segunda era organización y realización de ideas, y la tercera era la búsqueda de un propósito. Imagínense qué cosa tan loca que la gente primeramente está haciendo como terapia y acompañamiento como su primera opción, ChatGPT, o su primera búsqueda dentro de ChatGPT está haciendo esto. La segunda es la organización y realización de ideas y la tercera es la búsqueda de un propósito. Y aquí me devuelvo a lo que les preocupa a mis amigos, bueno, a mí también, que son los datos personales que estamos introduciendo en estas herramientas de inteligencia artificial. O sea, estamos dejándole nuestra vida ahí a una máquina, y esta máquina que se está alimentando de todo esto y repartirlo por el mundo, y quién sabe a quién le está llegando esto. Y me parece muy loco que estemos utilizando, por ejemplo, a ChatGPT como un terapeuta, como un terapeuta mental, y me lleva a la reflexión de que nos estamos alejando mucho más de las personas cercanas que nos pueden ayudar o no las personas cercanas, los profesionales que nos podrían ayudar en la salud mental. O sea, nos estamos alejando del contacto físico con alguien o el contacto conversacional con alguien. Sí, alguien que nos pueda solucionar y que tenga las herramientas para ayudarnos. Nos estamos alejando de este tipo de personas.
y en la parte de búsqueda de un propósito, ahorita que está en auge también lo de coaching, nos estamos alejando también de estas personas que nos pueden ayudar, que pueden ser unos coaching para nosotros, o coacher, no sé cómo se dirá, pero son personas que nos pueden ayudar en esta búsqueda de propósito, porque ellos nos ayudan con herramientas en las que nosotros definimos nuestras metas, nuestros objetivos de vida, y en las que podemos llegar a saber cuál es realmente nuestro propósito en la vida. Y le estamos dejando esto a una máquina, no a las personas que nos pueden ayudar y pueden conversarnos y pueden estar con nosotros en el día a día en ello. Y sí me parece muy loco esta parte. La segunda búsqueda, la organización y realización de ideas, si es la que me parece bien, es la que yo uso, ya como lo han escuchado. Mi podcast se debe gracias a la organización y realización de ideas, en el que yo estoy ahí metido, pero las otras dos sí son un poquito preocupantes. Pero entonces la inteligencia artificial nos está cambiando. Sí, sigo diciendo que sí, nos está cambiando tanto para bien como para mal, como todo. Para mal porque le estamos dando muchos datos personales a unas máquinas que no sabemos qué pueda suceder o qué están haciendo con esos datos, aparte de recoger y alimentar esas redes neuronales de las cuales mencioné más atrás. Y nada, nos está cambiando también en alejarnos de esa ayuda profesional, la cual he comentado, una ayuda profesional de terapeutas, del coaching, de amigos, sobre todo de amigos cercanos a los cuales tú les puedes contar algo y te pueden ayudar. Entonces nos está alejando pues de ese contacto físico humano del cual pues no deberíamos alejarnos. Y para bien, pues a muchas de las personas nos está haciendo pues muchos más efectivos, más creativos, más responsables, más productivos. La estamos usando de una manera responsable que sirva como lo que realmente es, que es como un asistente o una ayuda a nuestras labores en el día a día, sin dejar atrás nuestro pensamiento humano, sin dejar atrás pues que el cerebro no se nos dañe, que, por decirlo así, que es dejarle todo a lo que diga o haga la inteligencia artificial. No, simplemente nos ayudamos y nos apoyamos de ellas, pero como he comentado, no nos quedemos con lo primero que nos dice, sino que abarquemos mucho más. Exijámosle también, porque eso también nos va a ayudar a exigirnos a nosotros mismos de aprender sobre la inteligencia artificial y también aprender nosotros sobre este tema que está ahorita muy en auge. Entonces mi invitación es a que no tengas miedo de afrontar la inteligencia artificial si no lo has hecho, a que tengas en tu celular esta aplicación, no sé, puede ser ChatGPT, que es gratis, y yo te digo que todo lo del podcast y todo lo que te he comentado lo he hecho totalmente gratis. Yo no he dado ni un solo dólar para la creación de algún texto, de alguna imagen, ni siquiera de la música del podcast. Puedes hacerlo totalmente gratis. Tenlo en tu celular, conversa con él. Mucha gente lo está utilizando para su día a día, para recetas de cocina, para hacer sus menús de la semana, para ayudarle a hacer mercado, para ayudarle a organizar, no sé, el día a día, para preguntarle cosas básicas. De hecho, mi esposa, que no es muy tecnológica, que digamos, ha utilizado ChatGPT en un par de ocasioncitas y le ha ayudado muchísimo en su trabajo. Entonces, si no lo estás haciendo ahorita, hazlo. Afronta la inteligencia artificial. Apóyate de ella, ayúdate de ella, te va a agilizar más la vida, te va a ahorrar muchísimo tiempo en lo que sea que hagas y nada, sin miedo, con mucha responsabilidad, como he dicho en el capítulo. Creo que este capítulo es de eso, de invitarte a utilizar la inteligencia artificial, pero con mucha responsabilidad también. Entonces, nada, espero que si tú la usas, me digas en los comentarios qué te ha parecido, le has tenido miedo, cómo la afrontas, cómo la utilizas. Si no la has usado, también dime si te atreves a usarla,
Si no sabes cómo utilizarla, también escríbeme y te puedo dejar un comentario de cómo empezar a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, para terminar, muchas gracias a todos los amigos que respondieron esa breve encuesta que les envié. Muchas gracias por su apoyo, de verdad fueron de mucha ayuda para la realización pues de este episodio. Muchas gracias a las personas que siguen escuchando y están apoyando pues desde el inicio, gracias a su feedback con los 2 primeros episodios. De verdad son muy valiosos para mí y espero sigan escuchándome, sigan compartiendo estos episodios y espero que nos escuchemos en el próximo episodio. Síguenos que la duda es clase. Dudosamente, vamos hablando sin saber. Un podcast que no está claro, pero te hace volver. Síguenos que la duda